Esto también es una manera de violar los derechos humanos, negar un salario digno a quienes tienen la responsabilidad de enseñar a las generaciones de relevo. Es una manera de negar el derecho a la educación. Y esto pasa en Venezuela. En la Venezuela de Nicolás Maduro, como pasan las ejecuciones extrajudiciales o el encarcelamiento de quienes piensan distinto. Por ello, mucha gente piensa que es absurdo que Venezuela pueda estar optando por uno de los 2 asientos que corresponden a América Latina en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2 candidaturas, 2 nombres estaban postulados, Brasil y, aunque usted no lo crea, Venezuela. Hasta que hace unos días Costa Rica también puso su nombre sobre la mesa como una opción para este consejo y de alguna manera evitar que llegue Venezuela. En esta parte del programa nos acompaña Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA, que agrupa a varios expresidentes de España y las Américas. Asdrúbal, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, grato placer saludarte. Igualmente, Asdrúbal. Estaba viendo la declaración sobre las candidaturas al Consejo de los Derechos Humanos, precisamente de IDEA, que plantea, bueno, pero es que es absurdo no pronunciarse ante una Venezuela postulada a un cargo de derechos humanos. Mira, la verdad es que esto es el producto de la concepción o estructura que arrastra Naciones Unidas desde la Segunda Gran Guerra. Es cierto que desde el punto de vista teórico, el sistema de Naciones Unidas se apoya en una norma de orden público internacional que predica el respeto y la garantía de la dignidad humana. Norma que nace justamente como consecuencia de la Segunda Gran Guerra y de lo que fuera el Holocausto. Pero lamentablemente la estructura organizacional y de poder dentro de Naciones Unidas la tienen fundamentalmente los estados, los gobiernos. Y son justamente los gobiernos los que son señalados de manera repetida, reiterada, como responsables de las violaciones al orden internacional en materia de derechos humanos, de donde necesaria e inevitablemente basta con que se reúnan en conciliábulo los mismos violadores de derechos humanos para que dentro de ellos escojan a quienes los van a representar dentro de ese órgano del sistema de Naciones Unidas. Yo me atrevería inclusive a decir que dentro de ese mismo marco de contradicciones uno encuentra, y debo decirlo con toda sinceridad, a la misma alta comisionada de Naciones Unidas actualmente, la señora Michelle Bachelet, quien en un informe realmente dramático, catastrófico, señala a Venezuela como un régimen en donde virtualmente se incurren en crímenes de lesa humanidad, en prácticas genocidas desde el punto de vista social, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. No obstante eso, cuando se le pregunta a la misma alta comisionada qué hacer en Venezuela, ella predica que, bueno, que allí lo que hay es una crisis política que tiene que ser resuelta políticamente y a través de los mecanismos ordinarios del sistema constitucional interno. Entonces, estas son las contradicciones que al final también explican que en medio de esta circunstancia, siendo necesaria la elección de 2 miembros adicionales al Consejo de Derechos Humanos, aparezca uno de los violadores más señalados a nivel global, como es el régimen venezolano, con su candidatura para ingresar al sistema que se ocupa de cuidar por el respeto y garantía de los mismos derechos humanos a nivel universal, a nivel global. Debo decir que Iniciativa Democrática de España y las Américas, en una declaración que suscriben 24 jefes de Estado, acaba de hacer un llamado a la comunidad internacional, estos ex jefes de Estado, para que se apoye de manera abierta y clara la candidatura presentada por el gobierno de Costa Rica, que es un gobierno democrático en donde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un gobierno y un país, no solo el gobierno, sino el país, con una tradición realmente
de respeto por lo que constituye la institucionalidad jurídica internacional y por los sistemas de aseguramiento de las libertades y de la democracia. Claro, la pregunta es, ¿se está haciendo lo suficiente, Asdrúbal, para apoyar la candidatura de Costa Rica? Lo hace IDEA, lo hacen 24 expresidentes, pero yo te tengo que preguntar, por ejemplo, ¿por qué el Grupo de Lima no se ha pronunciado? Bueno, esas son las grandes preguntas, porque volvemos de nuevo a esta severa contradicción que tiene el sistema jurídico internacional actual, sobre todo el de Naciones Unidas, en donde su viejo andamiaje sigue todavía con los conceptos de mediados del siglo XX, en donde las decisiones se toman mirando fundamentalmente al Estado y a la soberanía, y no como debe ser dentro de un sistema internacional verdaderamente garantista en materia de derechos humanos, en donde las decisiones se tomen con vistas al respeto a la dignidad humana y a la promoción de las libertades. Entonces, lamentablemente, esta es una suerte de dualidad conductual que tienen muchísimas cancillerías que tratan de conciliar los intereses políticos del Estado con algo que no es conciliable, salvo en lo relativo a las obligaciones que tiene cada Estado de respeto a los derechos humanos, pero no es conciliable en el mismo plano con lo que constituyen justamente los derechos y atributos de la persona humana que tienen que ser salvaguardados desde el punto de vista jurídico internacional. Yo creo que dentro de las reformas del sistema de Naciones Unidas y en este proceso que tanto se ha señalado de democratización, tendrán en lo venidero que escucharse las voces de la sociedad civil internacional, del sistema de organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos, para que los candidatos que vayan a ser elegidos sean tengan una suerte de precalificación antes de llegar al seno de del mismo Consejo de Derechos Humanos para que se produzca la respectiva elección. Ahora, el Grupo de Lima, los países del Grupo de Lima, apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó. Si bien es cierto, si no recuerdo mal, quiero ver la fecha exacta porque la anoté, el 23 de septiembre el Grupo de Lima declara en la ONU, hace una declaración y en el párrafo 7 llaman a los miembros a no votar, evidentemente, por la candidatura de Venezuela. Pero días después se produce el pronunciamiento de Costa Rica. ¿No tendrían que estar apoyando o haciendo una campaña para que se vote por Costa Rica que garantiza que Venezuela no entre a este consejo? Bueno, yo creo que el hecho de que ya haya declarado que no van a votar por la opción venezolana, obviamente sitúa la opción electoral en otra perspectiva. Y la única candidatura alternativa que ha surgido hasta este momento, junto a la de Brasil, como representativas de eso que se conoce como el GRULA, el Grupo Latinoamericano, Sí. es fundamentalmente la costarricense. Entonces, si no hay votación por Venezuela, de suyo tendrá que haber votación por la candidatura que presenta justamente Costa Rica. Tendría que ser así, pero Asdrúbal, en los tiempos que estamos, ¿no es mejor dejar las cosas como claras? ¿No es mejor Sí, ser bueno, reiterativos y estar en una campaña para que Venezuela no llegue a un Consejo de Derechos Humanos que además emite un informe aprobado con toda la violación de derechos humanos que se cometen en Venezuela por parte del Sí, es que régimen? lamentablemente, sí, volvemos Claro, lamentablemente al punto que yo te planteaba claro, inicialmente. sí. Un sistema internacional que se mira más en la cara de los estados y menos en la cara de las víctimas. Cada estado, en el momento en que otorga un apoyo para una candidatura, siempre hace una suerte de juego de reciprocidad. Yo doy algo y ¿qué me das tú? Entonces, obviamente, le preguntarán a Costa Rica, mire, si yo le apoyo a usted para su candidatura en el Consejo de Derechos Humanos, ¿usted apoyará la candidatura que yo tengo en otro tipo de organización internacional, universal, regional o subregional? Eso forma parte de ese estira y encoge que es muy propio
del mundo, lo debo decir, sobre todo tratándose de derechos humanos, del mundo cínico de la diplomacia. Asdrúbal, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por Muchísimas compartir gracias, con Idania. nosotros. Buena tarde Hasta para luego. ti. Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA, que es Iniciativa Democrática de España y las Américas. Es importante hablar de esto. Es importante ser reiterativos con esta postulación de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos en la ONU, un país que ha sido acusado de violar los derechos humanos de su población.